Hola chicos, muy buenos días, bienvenidos a otro video sobre fundamentos del análisis de la conducta, espero estén muy bien y el día de hoy pues vamos a resolver la inquietud que teníamos anteriormente con el video en donde pues al final mencionamos que supuestamente lo opuesto al reforzamiento o supuestamente lo opuesto al refuerzo es el castigo cuando no es así. Entonces pues vamos a arrancar resolviendo esta pregunta, esta inquietud que muy probablemente a muchos les está confundiendo o a muchos les está causando curiosidad, ¿vale? Entonces vamos a comenzar mencionando que efectivamente lo opuesto al refuerzo no es el castigo. Más bien, lo opuesto al reforzamiento es la extinción, ¿sí? La extinción es en esencia quitar variables ambientales que en principio fortalecen o aumentan la probabilidad de ocurrencia de la conducta. Lo que hace la extinción es justamente partir desde un punto en donde la conducta no vuelva a manifestarse ni en el presente y no vuelva a manifestarse en el futuro. Hay libros, hay autores que hablan sobre la extinción y dicen que no acaba por completo una conducta al 100%. La debilita y la deteriora tanto que por allá en mil años por allá, por así decirlo, o más bien en un largo tiempo, pues no se vuelve a manifestar, pero luego, con el paso del tiempo, si hay contingencias y si hay nuevamente variables en el medio ambiente que inciten a la conducta, pues esta conducta se va a volver a presentar. Hay otros autores que dicen que efectivamente la extinción acaba y elimina el 100% de una conducta y que la probabilidad de ocurrencia en el futuro es nula. Sin embargo, pues aquí no estamos hablando de quién tiene o quién no tiene la razón con respecto a los autores, sino al hecho de que es la extinción y solamente la extinción lo opuesto al reforzamiento. Mientras en el reforzamiento o en el refuerzo eh, aumentamos la probabilidad de ocurrencia de la conducta, en la extinción lo que hacemos es anular variable tras variable para que esta probabilidad de ocurrencia se anule lo más rápido posible. En principio, si nosotros vamos a considerar la conducta de un sujeto, vamos a considerar esta conducta como una especie de condicionamiento. Hay una fase de condicionamiento en el comportamiento tanto de los seres humanos como de los animales. Y dentro de esta fase de condicionamiento, pues hay un tipo de respuestas aprendidas que se dan en el medio ambiente con el objetivo o con el fin de recibir algo a cambio, que serían las consecuencias o las contingencias de reforzamiento que nosotros buscamos a raíz de la supervivencia, ¿vale? Pero extinguir es justamente acabar este condicionamiento, deteriorando las respuestas y obviamente evitando a toda costa que se proporcione un reforzamiento o más bien la consecuencia que el sujeto busca alrededor del tiempo y en su búsqueda pues obviamente el aumento, el fortalecimiento de la conducta es extinguir y acabar con este condicionamiento. Sin embargo, para acabar este condicionamiento, pues se tiene que tener en cuenta que el individuo siempre va a buscar formas para responder a pesar de que no encuentre su reforzador. Y a estas formas o maneras o formas, así como yo lo he dicho, de búsqueda dentro de la extinción se llama la recuperación espontánea. Es un intento, si hablamos de los ratones, por ejemplo, de las ratas Wistar en los laboratorios, la recuperación espontánea sería un intento por palanquear una y otra vez por conseguir el reforzador y a pesar de que no haya reforzador, hay un límite de tiempo en donde ellas pues duran en cristiano como frustradas y después en otro momento se vuelven a levantar y vuelven a palanquear esperando el reforzador pues cuando ya no lo hay. Luego de la recuperación espontánea pues ya se haría completamente la extinción o el hecho de que la rata pues no va a volver a palanquear sino pues va a quedar ahí en algo que también se conoce como desesperanza aprendida, que es el hecho de que ella
aprendió finalmente que su reforzador no va a volver, que por más veces que palanquee no le van a dar de comer, no le van a dar su pellet, no le van a dar su alimento y por lo tanto su conducta se paraliza, se detiene, se cancela, se elimina, ¿correcto? Entonces, dentro de la extinción existe la recuperación espontánea como una serie de momentos en donde el individuo va a volver a intentar conseguir su reforzador, aunque previamente el reforzador no haya visto nunca la luz de su existencia, ¿ok? Aunque nunca le hayan dado reforzador antes, ¿vale? Esa es la recuperación espontánea y de alguna u otra forma, pues estas conductas se manifiestan muchísimo entre la sociedad, entre los seres humanos. Por ejemplo, una persona que tiene una relación, vamos a hablar así, y dentro de esa relación, digamos, esta persona le fue infiel a su chica o le fue infiel a su chico, y entonces pasa justamente un proceso de extinción donde esta persona busca y busca y busca y busca y busca a la otra persona, la llama, no le contesta, le timbra, no le abre la puerta, cantidad de cosas que suceden hasta que el individuo, la persona, pues deja de buscarla, ¿sí? Pues porque ya ve que hacer contacto con la persona, con su pareja, pues es bastante difícil, bastante complicado. Y entonces lo que sucede es que hay un tiempo de espera, es decir, ya deja de llamar, deja de buscar, deja de interactuar, deja de escribir, porque hoy en día son a punta de WhatsApp y demás, y pasa un tiempo y luego vuelve de nuevo a intentar o a buscarla o a escribirle y a este momento justamente se llama la recuperación espontánea. Ahora bien, si el exnovio o la expareja accede a responderle lo que esta persona pues está haciendo todo el tiempo, pues hay un reforzamiento y entonces la extinción en este caso se vería afectada. Pero si no le responde nunca más, si no le abre la puerta nunca más, si no responde sus mensajes nunca más, pues obviamente va a haber un detrimento de la respuesta, va a haber un detrimento en la conducta y por lo tanto va a haber extinción completa. Esta persona pues ya no la va a volver a buscar, esta persona ya va a hacer su vida comprendiendo que como consecuencia de buscar a la otra persona pues no recibió absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, en la vida cotidiana, pues también encontramos que estos estudios, que estos experimentos hechos por Skinner, pues tienen sentido y tienen algún tipo de relación, tienen algo en común con todo lo que se hizo con ratas Wistar y con palomas. De alguna u otra forma, siempre estamos viviendo bajo control de estímulos y así es como nos comportamos, al igual que se comportan los animales del laboratorio que fueron indispensables para los estudios de Skinner y que una vez más fortalecieron el hecho de que Skinner haya empezado a realizar sus estudios a partir de la experimentación y haya concluido a partir de la creación de conceptos o de una teoría. ¿Ok? Entonces, esto es la extinción. Así es como los individuos tienen o tienden más bien a reducir su conducta y una vez que reducen su conducta se puede decir que efectivamente la extinción es todo lo contrario a el reforzamiento. El castigo no es lo contrario al reforzamiento. El castigo, como ya lo hemos dicho, no debilita la conducta. El castigo lo que hace es inhibir la conducta por un tiempo determinado, ¿vale? Es inhibir una conducta y cuando se habla de inhibición, efectivamente, pues no estamos extinguiendo, sino estamos algo así como aplazando un hecho que va a suceder siempre y cuando el estímulo discriminativo que me ha castigado pues no esté, y cuando está, ahí sí vuelve y otra vez la conducta se inhibe. Por esa razón el castigo, y lo dice justamente Skinner, no es algo fundamental, no es algo recomendable, a menos de que haya algo extremo, algo muy 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 extremo y tenga que aplicarse un castigo con contundencia que sea muy fuerte para que la persona no vuelva a comportarse.
Sin embargo, un castigo que se aplica con contundencia, ¿sí? De hecho, esto fue una de las cosas bastante más polémicas, bastante más polémicas que dijo Skinner, ¿no? Él dijo, no, pues que un castigo que se aplicara con contundencia y un castigo que fuese muy fuerte, pues sí habría la probabilidad de que la conducta no se inhibiera, sino se extinguiera completamente, pero dejando secuelas. Y la idea dentro del marco de la ciencia no es dejar secuelas, no es dejar traumas, como le pasó al bebé Albert, ¿ok? Sino simplemente utilizar otro tipo de mecanismos para que justamente haya un detrimento o un deterioro conductual sin necesidad de afectar algo que es propiamente de los individuos, que es su aprendizaje, ¿sí? Su historia de aprendizaje. Entonces se recomienda más bien la extinción que el castigo. El castigo es una inhibición, simplemente es un proceso, un reactivo de inhibición de la conducta para la conducta, y por esa razón es que es opuesto al reforzamiento. Lo opuesto al reforzamiento, entonces, en esencia es la extinción conductual con sus periodos correspondientes de recuperación espontánea. Para hablar otros detalles acerca del castigo u otros apuntes interesantes acerca del castigo, pues podemos tener en cuenta que el castigo produce respuestas emocionales ante estímulos aversivos, ¿sí? Produce reacciones inconvenientes para el aprendizaje. Si yo, por ejemplo, golpeo a alguien hasta que esta persona aprenda ciertos conceptos, pues va a generar un tipo de reacción emocional a las matemáticas o al tema que yo le estoy explicando, e inclusive hacia mí, ¿sí? El castigo además produce tolerancia y resistencia. Si no se aplica con contundencia, según Skinner, la tolerancia y la resistencia se va a dar a partir de la inhibición, ¿sí? A partir de estos factores que de alguna u otra forma lo que hacen es reforzar la conducta indirectamente. Otro de los apuntes del castigo es que produce control de estímulos, como ya lo habíamos dicho. Eso es que el sujeto aprende cuándo no emitir o cuándo evitar emitir la conducta que ha sido proporcionada por el, entre comillas, castigador, ¿correcto? Si esta persona actúa como estímulo aversivo, pues la persona no se va a comportar, o más bien va a inhibir su comportamiento. Pero cuando este estímulo aversivo no está, pues hombre, como quien dice, los gatos hacen fiesta cuando los dueños están, cuando los dueños no están. Entonces, eso es lo que pasa con el castigo. Cuando se inhibe una respuesta es cuando está el estímulo aversivo, pero cuando el estímulo aversivo no está, pues obviamente la respuesta deja de inhibirse y lo que hace es surgir y manifestarse en el contexto, y ahí es donde generaría un control de estímulos y una resistencia cada vez más alta. Cuando Skinner afirmó que el castigo bien potente podría eliminar una conducta de raíz, a la vez dijo, no, realmente no tendremos que usar el castigo, ¿sí? Pues porque como ya lo hemos visto es algo inútil, realmente el castigo no es algo muy recomendable, ¿sí? Dice que lamentablemente, si bien somos seres castigadores, esto nos está llevando a que sea algo omnipresente dentro del aprendizaje. Y por esa razón es que el castigo hace parte de nuestro contexto a cada minuto y a cada instante. Lamentablemente es una variable que, tras de que es inconveniente, la están usando frecuentemente, y a decir verdad es algo que refuerza y refuerza constantemente más conductas inapropiadas, más conductas que éticamente pues no son correctas, justamente por la inhibición. Cuando la conducta se inhibe, va tomando cada vez más resistencia, y cuando se manifiesta en grandes proporciones, con números altos o con tasas altas de frecuencia, de intensidad y resistencia. Y lamentablemente el mundo, según Skinner, se ha creado así durante muchísimos años, sin buscar otro tipo de alternativas
que hagan del comportamiento algo efectivo dentro de cualquier operación conductual. Esto es que no utilicen otras estrategias para decrementar conductas y aumentar conductas que sean éticamente valoradas, que sean éticamente aceptadas. Y este es el error que ha cometido la humanidad según Skinner. Se ha vuelto omnipresente el castigo y lo que se ha vuelto omnipresente es justamente algo que es completamente inútil y nocivo y aversivo para la humanidad. Vale, esto en cuanto a la extinción, esto en cuanto al castigo, pero hemos mencionado un aspecto muy importante que pues vamos a trabajarlo y es el aspecto del control de estímulos. El control de estímulos siempre va a estar vinculado con dos términos que están vinculados al conjunto universal del aprendizaje, que es la generalización y la discriminación. Cuando hablamos de generalización, vamos a hablar de un aprendizaje que se da por un evento antecedente y una vez que se aprende a comportarse en este evento antecedente, pues el individuo va a comportarse de una forma similar en otros eventos que tengan las mismas características. Vamos a hacer o vamos a mencionar unos ejemplos. El niño que aprendió a temerle a una rata blanca es un niño que muy probablemente le temerá a las ratas blancas o animales que pues tengan estas mismas características, que sean blancos, que sean peludos o cosas semejantes, que sean peluches, por ejemplo, le va a temer a estos objetos si tuvo contacto aversivo con una rata blanca. El gato que aprendió a escapar de una caja oprimiendo un pedal es un gato que ha aprendido a oprimir pedales de otras cajas para escapar o que simplemente ha aprendido a oprimir pedales para conseguir algo como consecuencia. El niño que vio cómo su padre operaba una máquina es un niño que operará en el futuro muy probablemente máquinas similares a como las operaba el papá. Todo esto es la conducta aprendida, todo esto se extiende a situaciones similares y cuando una conducta se aprende y se extiende a situaciones similares, lo consideramos un entrenamiento basado en la generalización. Sin embargo, pues no siempre se va a tener que vivir situaciones similares, no siempre vamos a ver al gato jalando cuerdas o jalando palancas, no siempre vamos a ver al niño temiéndole a los ratones y no siempre pues vamos a ver al niño que ya siendo un hombre conduzca máquinas parecidas a como lo aprendió del papá. ¿Vale? No siempre, no siempre. Se van a tener que vivir situaciones que también sean opuestas, que también sean diferentes. Y cuando hay situaciones que son opuestas a todo lo aprendido anteriormente, se le llama discriminación. Todo esto, de alguna u otra forma, nos encierra en el concepto de control de estímulos porque el individuo aprende a cómo comportarse siendo o retomando la historia de aprendizaje como algo muy importante, como también a comportarse de otra forma con otros estímulos diferentes en el medio ambiente y así es como lo logra distinguir y así es como se logra comportar, ¿correcto? Cuando hablamos de discriminación es cuando notamos que una situación es distinta, completamente distinta y completamente diferente a otra y entonces es donde aprendemos a actuar y a comportarnos de una forma distinta a las situaciones entrenadas con anticipación, ¿vale? Con esto pues finalizamos lo que es la generalización y la discriminación, ¿vale? El ser humano siempre va a generalizar y siempre va a discriminar. El problema es que hay personas que no logran discriminar y entonces empiezan a generalizar su comportamiento en situaciones que éticamente, moralmente o inclusive médicamente pues no son las situaciones apropiadas. Por ejemplo, lo más común es personas que nosotros vemos llorar cuando hay un entierro, pero una situación de una persona que no discrimina y que generaliza sería
reírse, tomar cerveza y burlarse del muerto que están enterrando en el entierro, o más bien reírse, actuar como si estuviera en una fiesta, como si estuviera en otro lugar distinto a un entierro, ¿vale? Entonces esa es la gran diferencia entre la generalización y la discriminación. La generalización pues puede darse como un problema, efectivamente, porque hombre, ¿cómo vas a actuar así en un entierro? ¿Cómo vas a actuar así en un salón de clases, en una reunión formal, en una conferencia? Entonces hay patologías sobre la generalización cuando vemos personas que se comportan de la misma forma todo el tiempo en un mismo lugar o en varios lugares que sean completamente opuestos. Y bueno, ese sería un problema clínico. Mientras que los que discriminan sí son capaces de diferenciar cómo comportarse en un lugar, cómo comportarse en un centro comercial que es distinto a comportarse en una fiesta y cómo comportarse en una fiesta que es distinto a comportarse en una reunión de trabajo y cómo comportarse en una reunión de trabajo cuando es distinto a comportarse en un entierro o en una cena familiar, ¿vale? Si estás distinguiendo, entonces estás discriminando. Si estás actuando de la misma forma todo el tiempo en diferentes lugares, entonces estás generalizando. Para la supervivencia es importante estos dos conceptos, el concepto de discriminación y el concepto de generalización, ¿vale? La generalización dentro de la supervivencia es la tendencia de la conducta aprendida a ocurrir en presencia de estímulos que no estuvieron presentes dentro de un entrenamiento. Si un perro aprende a salivar después de provocarse un sonido con una campana, podría salivar cuando encuentre sonidos similares o campanas similares y pues las encuentre a su disposición o dentro de un contexto pues similar, ¿vale? Cuando por ejemplo escuche un timbre, entonces va a salivar. Cuando escuche el tintinar de dos cuchillos o de dos cubiertos, entonces va, o dos cucharas, pues probablemente va a salivar. La generalización se da a partir de respuestas condicionadas aprendidas que pues son provocadas por un estímulo incondicionado. Lo que aprendimos con Pavlov, lo que aprendimos inclusive con el tema de la fisiología, ¿sí? Y pues que no se puede desligar del hecho de que tiene una relación directa con las conductas respondientes, ¿vale? Muchas formas de discriminación se dan justamente por este tipo de conductas respondientes. Sin embargo, pues obviamente también hay conductas operantes en donde pues bien podemos discriminar o podemos generalizar. Thorndike también evidenció efectos de la generalización experimentando con animales, experimentando con un gato que terminó rasguñando cajas cuando aprendió a escapar de una caja a punta de arañazos, así. Entonces él aprendió a escapar de la caja, la rasgó tanto que la rompió y entonces salió, y cuando encontraba cajas entonces se las empezaba a rasguñar, y ahí es donde pues se tiene un dilema o una dificultad de discriminación, ¿sí? Porque Thorndike no lo encerró en más cajas, ¿sí? Solamente el gato veía las cajas y entonces las arañaba. ¿Qué sucede en esto de la situación del gato? Pues que pues nos invita a aprender que la generalización y la discriminación son dos formas operantes y no respondientes, aunque haya formas respondientes de incluir la generalización. Las personas de alguna otra forma generalizan o discriminan en el contexto, y a raíz de su voluntad o a raíz de su motivación pues se van a comportar conforme a lo que han aprendido a lo largo de su historia, ¿sí? Hay cosas que efectivamente son respondientes en el medio ambiente como también operantes, y como lo operante es lo que según Skinner está en todo lugar, pues obviamente la generalización y la discriminación son dos formas más operantes que respondientes por el hecho, vamos a hablar de una forma un poco mística, por el hecho de que hay conciencia al actuar, ¿sí? Y obviamente hay conciencia al reconocer un aprendizaje, ¿vale? Por esa razón puede ser operante y siempre va a ser operante, como hay casos en que puede llegar a ser respondiente en principio. ¿Listo?
En seres humanos, cuando se refuerza una habilidad en una tarea, pues se mejora el desempeño en otras tareas que sean similares a esa tarea, ¿vale? Si tú eres bueno en matemáticas y sacas 10 en términos de que 10 es una nota bastante alta en matemáticas, pues cualquier cosa que tenga que ver con matemáticas se te va a facilitar siempre y cuando el reforzador que te hayan dado haya sido muy valioso y por tanto haya mantenido tu conducta a lo largo del tiempo. En los casos de la lectura se le da refuerzo a los niños por leer para mejorar su desempeño en la lectura y así pues esperando que mejoren su desempeño, pues los niños van a leer más cosas y se van a interesar por más cosas, y esta es la idea básicamente del reforzamiento dentro de la generalización cuando se trata de los seres humanos. Obviamente también vamos a hablar de lo contrario, hay conductas inadecuadas que también se terminan generalizando y ahí es donde pues volvemos a hablar del problema de la generalización dentro de la emisión conductual, ¿sí? Si se refuerza la conducta de golpear un juguete grande de goma o de caucho, pues esta conducta se va a terminar generalizando, golpeando muy probablemente a los demás como se jugaba o cuando se interactuaba con este mismo juguete. Por ejemplo, un niño que le compran un juguete grande de goma y él lo patea y él le pega, pues, y si le parece divertido, pues en el colegio muy probablemente va a ser exactamente lo mismo, va a violentar a sus compañeros, los va a lastimar y ahí habría un problema de generalización con respecto a la emisión de la conducta. Otro de los conceptos que hay que tener en cuenta dentro de la generalización es que esta puede darse por gradientes, ¿sí? Hay gradientes de generalización. Puede observarse una clara relación o asociación entre la generalización y la semejanza del estímulo, ¿vale? Hay perros, por ejemplo, que se entrenan a responder ante ciertos colores y lo que hace el perro es reconocer bien el color para actuar o comportarse de acuerdo a este color, ¿correcto? Y esto pues también podría llegar a ser un gradiente de generalización porque si se le pone un color similar al que en principio pues se colocó como condición, digamos, un rojo sangre y se le coloca un rojo vino tinto, pues el perro pues va a observar y va a decidir si comportarse o no comportarse en un color que, si bien es parecido, es distinto al color con el que se le entrenó. Entonces muy probablemente el perro no va a reaccionar ante este color por el hecho de que pues sabe discriminar, perdón, porque sabe discriminar y obviamente sabe cuándo actuar siempre y cuando vea un mismo color al que fue entrenado. No va a actuar si ve otro color distinto. Si antes veía rojo sangre, no va a actuar si ve blanco, no va a actuar si ve negro, no va a actuar si ve azul, si ve verde. Ahí es donde hay un gradiente de generalización que pues las personas comúnmente o inclusive los animales comúnmente pues saben responder. Ahora bien, si hablamos de los seres humanos, especialmente de los hombres, ¿sí? Porque es un hecho que entre el género femenino y el género masculino, pues el género femenino sabe distinguir completamente el gradiente de colores que existen en un arco iris, por ejemplo, ¿sí? En una serie de opciones de colores. Sabemos que el responder ante un color rojo, pues va a ser similar en el caso de los hombres muy probablemente a responder en un color vino tinto o en un rojo quemado, ¿sí? Hay partes, variables muy pequeñas que pues se asocian con la discriminación, y justamente nosotros los seres humanos no tenemos muy bien, los hombres, voy a decirlo así, los hombres no tenemos como afinidad para darnos cuenta de esas variables, ¿sí? Por muy pequeñas que sean, y entonces resultamos respondiendo incorrectamente ante un color que pues no es con el que tenemos que responder. Lo mismo sucede con los animales, ya lo hemos hablado sobre lo del perro, sino que voy a redondear más bien con esto, de que hay animales que se entrenan a responder ante un color particular y responden igual ante un color que
tiene como contraste una tonalidad diferente o un olor diferente que podría ser similar pero no igual. Entre más se parezca un estímulo nuevo al estímulo entrenado, la respuesta va a ser igual, ¿sí? Y si no se parece en absoluto, pues la respuesta no va a ser igual. El ser humano o el animal pues no se van a comportar ante un color que pues obviamente no es el color entrenado. Que sea opuesto, opuesto, opuesto entre sus características definitorias y no definitorias, no se va a responder. Encontramos dentro de toda la teoría skinneriana algunos tipos de generalización. Tenemos la generalización sistemática y la generalización semántica. La generalización sistemática es una relación sistemática, es decir, cuando el sujeto aprende a responder ante estímulos similares al estímulo inicial, ¿sí? Por la forma física, por sus características definitorias del estímulo, sea color, forma, tamaño, sonoridad o la apariencia como tal, ¿vale? Y está la generalización semántica, que es una forma más abstracta de responder ante estímulos de carácter lingüísticos. Hay personas que pueden, por ejemplo, salivar o pueden sentir alguna sensación fisiológica si ven una pancarta de hamburguesas El Corral, por ejemplo. Entonces, esto de lo semántico tiene sentido porque están asociando una palabra o están asociando una imagen con algo apetitivo y entonces como respuesta fisiológica o como respuesta respondiente, ¿sí? Pues empiezan a salivar. En el contexto científico hay diferentes y diversos experimentos en discriminación y generalización. Por ejemplo, hay experimentos con niños que, pues mientras comían caramelos, se les colocaba la palabra casa en el tablero, entonces ellos observaban la palabra casa, ¿vale? Y minutos después de comer los caramelos, se les volvía a presentar la palabra casa y entonces ahí es donde ellos empezaban a salivar. ¿Mm? Los sujetos empezaron a salivar al ver la palabra casa. Luego se les presenta la palabra raza y por su sonido similar, ¿sí? Casa, raza, pues obviamente también empezaron a salivar. Luego se les presentó la palabra asa, ¿sí? Y también empezaron a salivar. ¿Sí? Pero cuando se les presentó la palabra parraza, empezaron a salivar menos, ¿sí? Y cuando se les presentó la palabra carro y burro, no salivaron. Avión, barco, no salivaron, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a pensar que la generalización estuvo vinculada con la emisión de sonidos que tienen una similitud, ¿sí? Una similitud dentro de las palabras, ¿ok? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, igual con choques eléctricos. Los choques eléctricos pues no causaban salivación, sino causaban respuestas galvánicas en la piel, ¿sí? De que pues se les aplicaba ciertos, no a los niños, sino en otro experimento, se les aplicaban choques eléctricos y al tener una cantidad determinada de electricidad al aplicarse, pues tenían respuesta galvánica. Y al disminuir esta intensidad, pues igual también se presentaba la misma respuesta galvánica. Pero bueno, aquí no vamos a hablar de experimentos crueles, vamos a seguir pues mencionando ciertos detalles experimentales sobre pues la generalización y la discriminación. También está el hecho de las ofensas, ¿no? Si por ejemplo una persona es ofensiva con la palabra gordo, pues cada vez que le digan gordo, pues lo va a tomar mal, ¿no? Así de una persona le diga de cariño, ¿qué hubo, gordo? Pues, pues lo va a tomar muy mal, lo va a tomar muy mal, pues porque en principio comenzó o arrancó siendo una ofensa, entonces la persona generaliza, cada que le dicen gordo, pues tiene que ponerse bravo, ¿no? Tiene que molestarse. Por ejemplo, si a ti en primera estancia, la primera vez en el colegio te dijeron, es que usted es un gordo, relleno y feo, que no sé qué, y te hizo sentir mal, pues en otra oportunidad alguien que le diga, ¿y cómo estás de gordito? Pues obviamente eso no lo va a irritar, ¿sí? A la persona lo va a irritar y pues no lo digo porque pues yo lo viví, ¿no? Y así pues empezó a generalizarse la cuestión y ahí es donde pues hablamos nuevamente de problemas en generalización, ¿cierto?
con ya la palabra ya genera un comportamiento, ya genera de todo y pues molesta. Entonces esa es como la relación entre la generalización y las palabras que pueden llegar a ser ofensivas. Obviamente la generalización es posterior a la extinción y al castigo, ¿no? Debemos tener en cuenta que la generalización es posterior a la extinción y a el castigo. Se entrena al sujeto a que palanquee y palanquea, pues obviamente en una caja pues que tenga una palanca y en otra que aunque sea distinta pues tiene la palanca, entonces se entrena y ahí entonces el sujeto aprende a generalizar. Luego obviamente se va por el lado de la extinción para justamente extinguir la generalización o inclusive se podría llegar a extinguir la discriminación, ¿sí? Todo proceso con extinción tiene como consecuencia la eliminación o la reducción total y completa de una conducta. En el caso de la palanca, pues si en principio generalizaba y se aplica extinción, pues obviamente como verán el resultado va a ser que no va a volver a palanquear en ninguna caja, ¿sí? Y por ejemplo, si empezó palanqueando en palancas horizontales, pues obviamente no va a volver a palanquear en algo que se parezca a una palanca horizontal. Pasó de una generalización a una extinción completa de su conducta. Vamos con un ejemplo asociado con las situaciones humanas. Si a un humano le va muy mal con las matemáticas, con las multiplicaciones, e insiste en estudiar, pero no aprueba la materia, ¿sí? Entonces va a aprender a extinguir su conducta, en el sentido de que en principio él, sin importar el lugar, sin importar el contexto, él estaba aprendiendo tablas de multiplicar y aprendía tablas de multiplicar hasta el punto en que si ya no aprueba, ¿sí? Si ya no aprueba los exámenes y si vuelve a insistir y no los aprueba, pues entonces ¿qué es lo que va a pasar después de la generalización? Pues se va a empezar a deteriorar su conducta, va a extinguir su comportamiento y así es lo que va a aprender cada que vea algo asociado con multiplicaciones. Si es una división, ay no, yo no sé multiplicar, déjelo así. Si es una suma, ay no, yo no sé sumar. Y ahí es donde empieza otro tipo de generalización basada en la extinción, ¿cierto? Porque si no te validaron el examen donde empezabas a multiplicar, cuando te pongan a dividir, pues obviamente la generalización de acuerdo a la extinción pues va a surgir y entonces no vas a resultar ni dividiendo por 3 cifras, por 4 cifras, ni por 2 cifras, ni por ningún lado. Y ahí es donde pues empieza un problema de aprendizaje berraco porque estás generalizando a este hecho, ¿no? A que no apruebas los exámenes de matemáticas porque lo que conseguiste fue extinguir o aprender más bien a extinguir tu conducta o la respuesta en una situación matemática. Bueno, yo creo que vamos a dejar hasta aquí el video del día de hoy. Vamos a explicar con mayor sencillez lo que es la generalización y lo que es la discriminación en otro video para que se le haga más fácil, para que se le haga sencillo y obviamente pues para que el tema no cause densidad en todo el contenido que estoy hablando en los videos, ¿listo? Recuerde que estos videos son bases esenciales que usted debe tener en cuenta para comprender el análisis conductual aplicado y sus conceptos y pues no tienen mayor sentido en cuanto a aplicación. Sin embargo, se me hace necesario pues responder con videos multimedia, con videos de otro tipo como para que usted entienda y comprenda lo que son los conceptos de discriminación y generalización. Así que por esa razón pues lo vamos a dejar hasta aquí. Muchísimas gracias por su atención. No olvide que todos estos videos pues están diseñados justamente para que usted comprenda las bases de la filosofía, del pensamiento y de la teoría skinneriana y obviamente pues para que se le facilite más pues comprender el análisis conductual aplicado. ¿Listo? Bueno, eso sería todo por hoy, chicos. Muchísimas gracias por su atención, que Dios los bendiga, que estén muy bien y entonces vamos a trabajar en los dos videos, uno de discriminación y uno de generalización
para que después pueda entender mejor estos dos conceptos, ¿sí? Yo lo voy a ayudar a usted, yo voy a hacer que usted entienda estos dos conceptos, no se me preocupe, no se me afane si usted no entendió nada, nada, nada en estos videos, tranquilo, relájese, disfrútelo, vaya tomando apuntes de lo que le sonó interesante en cuanto a estos conceptos y luego ya con mayor amplitud y con mayor concentración dele bastante atención y relevancia al video de discriminación que yo voy a sacar y al video de generalización que voy a sacar, ¿listo? Para que entienda más, ¿listo? Para que entienda mejor, ¿listo? Chao chicos, que Dios los bendiga y que estén muy bien.